Bien, pues muchas gracias por participar en este taller. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Este taller se llama La evaluación de los niveles de logro, y lo que pretende hacer es una reflexión sobre los niveles de logro, valga la redundancia, en nuestras evaluaciones. Un poco en esta pregunta que es ¿cómo se llama? Que nos interpela a todos nosotros que damos clases y diseñamos evaluaciones en la facultad, de qué es lo perfecto y qué es lo suficiente. ¿Cómo hacemos ese tránsito? ¿Cómo fijamos eso? Mi nombre es Felipe Celerí, soy el coordinador del área para el aprendizaje e ingeniería y ciencias. Abajo pueden ver mi mail para contactarme después para distintos temas que quieran conversar sobre estos u otros elementos. Bien, pues, entonces vamos a fijar un poco la agenda de hoy día, qué temas vamos a abordar. Esto es un poquito los temas que queremos poner sobre la mesa en esta primera parte expositiva, que espero que tome unos 20 a 30 minutos para pasar a la discusión. Es, primero, cómo fijamos los niveles de suficiencia para la evaluación y para la aprobación del curso, ¿cierto? ¿Cuándo decidimos el 4, entre comillas, ¿cierto? Este nivel que es suficiente para nosotros, donde nuestro estudiante aprueba. ¿Cómo lo fijamos? ¿Cómo lo comunicamos también? Y cómo eso se diferencia de lo perfecto, y cómo comunicamos también qué es lo perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Eso es importante de poder reflexionarlo, y traigo acá algunas ideas de cómo hacerlo. La combinación entre lo formativo y lo sumativo. Cuando pongo una nota, ¿cierto? Que es lo sumativo, cuando decidimos quién es el mejor del curso, quiénes están en el promedio, etcétera. ¿Cómo hacemos esa evaluación y cómo vamos transitando a que eso ocurra? Hemos hablado de evaluaciones formativas en el pasado en nuestros talleres, y ahora vamos a retomar un poquito más desde otra perspectiva. El valor de la retroalimentación es muy interesante. Hay una anécdota que les puedo contar desde ya. Dentro de los esfuerzos que hemos estado haciendo en el equipo de la escuela, hemos estado también mirando un poco los terrenos que habitan nuestros estudiantes, Instagram en particular. Hay distintos perfiles de Instagram donde nuestros estudiantes van mostrando sus aprensiones, sus cosas, qué sé yo, de manera muy libre. Y había un elemento que me llamaba mucho la atención, que decían, en lenguaje muy coloquial, evidentemente, que decían que bueno que es este ayudante, porque nos pone mensajes de que lo hiciste bien. Y esa retroalimentación, que para nosotros, de repente nosotros dentro de nuestra práctica como profe decimos, bueno, pero lo importante es decirle en qué se equivocó y cómo mejorar. Pero hay una cosa muy potente que nuestros estudiantes reportan, de lo valioso que es cuando le decimos, lo hiciste bien. Y eso es algo que lo tenemos un poco de lado, y que no cuesta nada, digamos, hacer ese pequeño guiño a lo que se hizo bien. Y el último tema, que es un tema que viene preocupándonos a todos, y ha sido un tema en el pasado y ahora más que nunca, que es el tema de la sobrecarga académica. Y una pregunta importante es: ¿cuánto pesa mi sistema de evaluación? ¿Cuántas horas totales me influye? Y aquí voy a presentar algunas ideas también de cómo estimar eso y cómo ir enmarcándolo correctamente dentro de lo que es un curso. Entonces, bien, vienen ahora las preguntas delicadas. En uno de los talleres anteriores, hablando de este tema, apareció esta frase: lo suficiente es la mitad de lo perfecto, que es un poco lo que hacemos nosotros con la nota, ¿no? El 7 se obtiene cuando uno tiene 6 puntos, ¿cierto? Hay un punto base, ¿cierto?, que da el 1, la nota mínima, y si la estudiante captura 3 puntos, entonces tiene lo suficiente, que es el 4, que es la mitad de lo perfecto, que es el 7. Pero eso nos hace reflexionar en varias dimensiones, que un poco esta frase lo que quiere es interpelarnos, y personalmente a mí también, porque creo que tengo yo personalmente también mucho que avanzar en cómo diseño las evaluaciones de mis cursos. Y hago un ejercicio acá. No quise tomar ningún programa de curso de la facultad para no herir susceptibilidades, y tomé esto que viene de un curso del MIT, que dice sus resultados de aprendizaje, que son estos dos, que los voy a traducir en lo que sigue para mirar un poco más. Este es el curso de cálculo, que es muy similar al curso de introducción al cálculo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces el primero dice así: usar tanto la definición de límite como las reglas de derivación para derivar funciones, ¿sí? Que es algo clásico, muy básico que nosotros tenemos. Entonces, esta frase, ¿la pensamos como el mínimo o como lo perfecto? ¿Qué significa si esto es lo perfecto, qué significa lo parcial? Significa que, por ejemplo, si
si solamente sabe ocupar las reglas de derivación y no sabe ocupar la definición de límite, ¿es suficiente eso? Esa es una pregunta difícil, porque eso va a tener que ver con cómo diseñamos el control, cómo asignamos los puntajes también en la pauta de corrección y cómo nuestros ayudantes van y ponen el puntaje. Entonces, esa pregunta es bien compleja y es una primera pregunta como que nos mueve, ¿no? Y la segunda es una perfecta y una no lograda es suficiente, que tiene que ver un poco con el 7 y el 1, ¿no? Tengo un 7 en la pregunta 1, tengo un 1 en la pregunta 2, tengo un 4, aprobé el control. Y eso también nos ocurre. Y entonces, si vamos al segundo, a este segundo indicador de logro, resultado de aprendizaje, dependiendo de cómo está redactado dentro de este programa del MIT, es que hacer un buen esquema del gráfico de la función con sus puntos críticos y todo, lo hace correctamente, pero no puede derivar con la definición de límite, entonces apruebo. Esas son preguntas difíciles que están en la base de cómo nosotros evaluamos. Y es algo que lo pongo sobre la mesa para que lo reflexionemos y lo discutamos en la segunda parte. Hablamos también en otro contexto, en el contexto de cursos de proyecto, y en cursos que tienen en particular competencias genéricas que se mueven en el curso, como la ética, como el trabajo en equipo, etc. De cosas como cuánto pesa un punto de trabajo en equipo versus la parte técnica del proyecto. Es que podamos trasvasijar una cosa con la otra, es que si trabajan bien en equipo, entonces no me importa tanto cómo lo hacen técnicamente, o es que al revés, si hacen bien técnicamente, pero es un desastre el trabajo en equipo y la organización que tienen, entonces igual aprueba el curso. Son cuestiones que son complejas porque tenemos una inercia de cómo evaluamos, que de repente se esconden un poco estas formas y provocan ciertos problemas para el futuro del desarrollo curricular de nuestros estudiantes. Hemos escuchado también en diversas conversaciones, en espacios de conversación con profesores de distintos niveles de la carrera que dicen que yo pensaba que los estudiantes venían con un cierto nivel de aprendizaje, que es algo que tocó Julio también en un taller pasado, y que no lo tienen. Y la pregunta que nos hemos hecho en el área reflexiva es, ¿no será que hay un problema acá, en este ámbito, que compensó una perfecta con una mala y entonces pasó? Quizás fue por eso. Quizás el estudiante tuvo, o la estudiante tuvo muy buen promedio en el curso, tuvo un 5, pero ese 5 no fue lo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que prometemos que va a lograr? Prometemos que va a lograr lo perfecto, que difícilmente lo alcanza nuestro estudiante por el nivel de exigencia, versus cuál es lo suficiente. Entonces, esas son las reflexiones que tenemos al respecto. Ahora, en cuanto a lo formativo, la retroalimentación y cómo ir, digamos, haciendo un tránsito suave, digamos, a este lugar, hay un concepto que me gusta mucho a mí, que es el andamiaje, que es construir capa a capa. Perdonándome el sesgo de la matemática, que es una de las cosas que más he trabajado en mi ámbito de la docencia. Hay temas, por ejemplo, en matemática nosotros nos enfocamos en nuestra facultad muy fuertemente en que nuestros estudiantes resuelvan problemas, ¿sí? Ponemos un enunciado y que tienen que resolverlo. Ahora, para resolverlo se requieren varias etapas, y hay algunas etapas que son habilitantes para poder resolver un problema, que son, por ejemplo, cuestiones que son relativamente obvias, ¿no? Que comprender el enunciado, comprender qué se le está preguntando. Generar estrategias de solución, pensar en cómo abordar este problema. Cosas que eventualmente, comillas, no tienen puntaje dentro de la evaluación sumativa, digamos, y que no necesariamente trabajamos tan profundamente en la parte formativa. Es de y dar esa retroalimentación, de verificar, de motivar a que comprenda el enunciado. Uno podría incluso ser un poco más innovador o creativo y dar puntajes por entender el enunciado. Entonces, entender el enunciado, tratar de tener algún nivel de indicador, algún nivel de aproximación de si nuestros estudiantes entienden el enunciado, entonces hay un puntito por eso. Y eso podría ser interesante. Una evaluación que simplemente se trate de comprender el enunciado. Por ejemplo, explicándole lo que se le pide, lo que se nos pide a un compañero, digamos. Eso podría ser una manera formativa de ir andamiando, digamos, esta resolución de un problema. Con lo formativo siempre hemos tenido esta discusión, que ahora ha crecido bastante la evaluación formativa y todo el ámbito de lo formativo en nuestra facultad,
pero todavía tenemos esta brecha que es muy fuerte, que es que si no tiene nota no se toma en serio, cosa que la observamos en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes reaccionan muy fuertemente cuando hay una nota, y cuando no la hay, a veces no la pescan, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacerlo significativo? ¿Cómo lograr que eso ocurra? Quizás algunas claves están en lo de arriba, y hay otro elemento que también es muy fuerte, que es que entre pares esto formativo se da de manera natural y es muy valioso. Ese estudio con el compañero, donde el compañero me dice, no, eso está malo, para uno como estudiante es muy valioso. ¿Y por qué tenemos una brecha cuando eso ocurre desde el equipo docente hacia nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos aprender de eso que pasa entre estudiantes para nosotros, como profes, digamos, poder potenciarlo? Esa es otra pregunta que es interesante en el ámbito de lo formativo. Luego, guiar el paso a paso parece ser una buena estrategia. Es qué primero, qué después. Por ejemplo, por ejemplo, este tema anterior, ¿no? De entender el enunciado. Lo primero es entender el enunciado, tratar de ver, por ejemplo, con qué contenido se relaciona esta pregunta, ¿sí? ¿Qué contenidos tengo que poner sobre la mesa para llevarlo a cabo? Hay estrategias muy brutas, digamos, respecto de eso, y nuevamente disculpándome el ámbito de la matemática. Yo me acuerdo de una anécdota de un compañero de generación que decía, yo lo primero que hago en la prueba es que anoto todas las fórmulas de la pregunta, veo la pregunta y digo, ya, acá son estas fórmulas las que me sirven, y las anoto. Y era un poco ese primer ejercicio como de andamiaje también, de que no sé, no tengo ni siquiera una estrategia de resolución, pero sí sé que estos son los contenidos que están involucrados. Entonces los pongo. Y luego, con eso, trato de conjugar alguna estrategia de solución. Y le iba bastante bien, era una estrategia para resolver que le funcionaba bien. Y eso también se puede ir como formando, digamos, en la parte anterior al control, en la previa al control. Y otra cosa que también es interesante, que lo hemos discutido bastante en el equipo, es de conceptualizar, de dividir, digamos, qué es lo conceptual de qué es lo procedimental. Entonces, lo conceptual es entender, por ejemplo, una definición correctamente, entender para qué sirve un teorema, una propiedad, lo que sea, ¿cierto? Entender de qué se trata. Y lo procedimental es cómo llevar a cabo los cálculos, ¿cierto? Cómo ir haciendo el mecanismo, cómo ir engranando estos conceptos para llegar a una solución de un problema o llegar a resolver lo que se le está pidiendo resolver a un estudiante. Entonces, cuando abrimos los ojos a estos dos elementos, entonces nosotros podemos tomar decisiones y podemos retroalimentar en base a eso, en base a si el problema es conceptual o si el problema es procedimental. Cuando logramos hacer eso, hay algo que podemos ir de alguna manera guiando de mejor forma, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Guiarlo de alguna manera de mejor forma porque entendemos que viene del ámbito conceptual o viene del ámbito procedimental, y entonces podemos diseñar estrategias para mejorar aquello. No necesariamente nosotros como profes, también eso por supuesto que nuestros auxiliares y los ayudantes pueden ir apoyando en eso mientras se entienda esta división conceptual de dónde viene el error, por ejemplo. En un diagrama básico, digamos, de una ruta, tenemos el control, ¿cierto? Que está, acabo de ocupar el puntero, ¿cierto? Tenemos el control, primer control, segundo control, lo que sea, la gran evaluación, ¿no? Y previamente es importante comunicar, hacer esta reflexión y comunicar. ¿Qué es lo que esperamos de la evaluación? ¿Qué es lo que yo quisiera ver como profe? ¿A qué le voy a poner un 7? Si yo veo esto en su entrega, usted tiene un 7. Y ser muy explícito en eso para que el estudiante logre visualizar y proyectarse en su estudio, en el nivel de esfuerzo que le va a poner, etc. ¿Y qué es lo suficiente? También es importante decirlo, porque, por ejemplo, conversábamos en la previa al taller, es bien distinto lo que pasa en un curso lectivo con un curso obligatorio. Entonces, por ejemplo, si nosotros dictamos un curso lectivo, quizás algunos de nuestros estudiantes no quieren recargarse con ese curso y quieren dar lo suficiente o un poco más, no van a ir al máximo, ¿sí? O al revés, hay estudiantes que toman nuestros cursos lectivos porque realmente les interesa seguir esa línea de formación para dedicarse a eso en el futuro, entonces quieren dar el máximo posible. Y dar esa discusión es interesante y es importante porque así vamos
guiando a nuestros estudiantes en cuáles son sus esfuerzos. Y luego en esta ruta, ¿no? Es cómo parto, cómo sigo, ¿cierto? En distintas instancias formativas y de retroalimentación, poder ir guiándolos hacia eso hasta que llegan a su evaluación. Luego la pauta tiene que hacer eco de lo primero, ¿no? De lo suficiente y lo perfecto, de poder estructurar bien cómo le comunico a mi ayudante, o si es que yo corrijo yo, cómo voy a corregir para que efectivamente eso que les declaré en un principio que iba a ser lo suficiente, tenga un correlato con la nota que van a obtener. Y finalmente la retroalimentación. Hay dos maneras de retroalimentar, que también repasamos de otros conceptos de conceptos que hemos visto en talleres anteriores, que hay dos maneras de retroalimentar, por supuesto que hay mucha más complejidad, pero dos que destaco ahora, que son las retroalimentaciones generales y las retroalimentaciones individuales o personales. Entonces podemos dar al final del control, más o menos mirando las notas, mirando un poco, haciendo un juicio macro de qué cosas estuvieron bien y qué cosas estuvieron mal, decir, en general estuvieron bien en este aspecto, en general estuvieron mal en este aspecto, este aspecto que está más débil pueden revisarlo en esta parte del apunte, en este video que les dejo, en esta parte de la bibliografía, etc. Y retroalimentaciones personales que son un poco más complejas cuando el volumen de estudiantes es muy grande, evidentemente ahí se hace más difícil, pero eso también es muy valioso cuando le decimos, bien, esto estuvo bien, acá puedes mejorar, etc. Entonces, esa combinación, no toda retroalimentación debe ser personal, si bien es lo ideal, en cursos chicos es más fácil, pero la retroalimentación general también tiene mucho valor. Así que esos son dos elementos que también son bien valiosos al final de una evaluación sumativa importante. Finalmente, la última idea que quiero dejar acá para que la discutamos es la parte del creditaje. Entonces, nosotros hemos tenido durante este periodo del primer semestre y el segundo semestre estos dos conceptos que hemos puesto sobre la mesa dentro del equipo de la escuela y las indicaciones que le hemos dado a toda la comunidad de profes. Es el tiempo de resolución y el tiempo de entrega, ¿sí? Que son dos elementos distintos que en un curso, en las mismas tareas, podemos ir separando estos dos tiempos. El tiempo de resolución es lo que nosotros esperamos que un estudiante, digamos, promedio, que hace un estudio correcto, digamos, que nuevamente, aquí nuevamente se mezcla el tema de lo suficiente con lo perfecto, que pueda entregar esa evaluación. Tenemos un quiebre acá entre nuestros estudiantes, entre el estamento de estudiantes y el estamento de docentes al respecto, que ellos piensan, y tienen, esto está muy en la cabeza de nuestros estudiantes, que el tiempo de resolución es para entregar algo perfecto, cosa que nosotros no lo pensamos así, que lo pensamos para algo suficiente para la media, digamos, y perfecto para los que son más talentosos o le han invertido un mejor tiempo, han sido más eficientes en su tiempo de estudio. Y ahí hay una tensión que está pendiente de resolver en el futuro. Y nuevamente, luego el tiempo de entrega debería absorber esta varianza, ¿no? La varianza del tiempo que invierte un estudiante al resolver un problema. Acá es bien difícil dar un modelo súper preciso de lo que estoy diciendo, pero conceptualmente igual funciona, digamos, donde un estudiante estudia algo más o menos promedio y debería poder recorrer la evaluación más o menos bien, digamos, uno podría pensar que debería obtener una nota entre 4 y 5, una persona promedio, ¿cierto? Ya las notas 6 y 7 son para gente que realmente es muy talentosa o es muy eficiente en su estudio, y este tiempo de entrega debería absorber un poquito esa varianza, ¿no? Esa varianza que tiene que ver también con los aspectos de la casa y con los aspectos de la conectividad, ¿no? Ahora, esto es un bloque de horas, de horas de inversión, ¿cierto? De horas de trabajo. Pero también hay un tiempo que está oculto, que es el tiempo de la preparación para este control. Y cómo estimarlo es un tema. Uno podría pensar en un factor del tiempo total. Por ejemplo, si mi evaluación está pensada para 2 horas, uno podría generar un factor de, qué sé yo, 2,5 horas de estudio específico para esa evaluación, que no necesariamente sea parte de la rutina, ¿sí? Hay una rutina de estudio que nosotros esperamos, cruzamos los dedos porque vengan nuestros estudiantes, ¿no? De revisar la clase que ya pasó, de leer un poquito más sobre el tema, de hacer un par de ejercicios regularmente durante la semana, pero cuando viene la semana de la evaluación, hay una inversión de tiempo extra, que es particular para esa evaluación, y esa hay que reconocerla, digamos. Y eso todo se puede sumar
para estimar la cantidad de horas que pesa mi evaluación y, en total, todo mi sistema de evaluación. Nosotros estimamos a la rápida, nuevamente esto siempre es estimativo, pero es mejor tener una estimación con alta varianza que ninguna estimación para poder planificar. Nosotros estimamos que si hay 20 horas en el sistema de evaluación para un curso de 3 créditos, está ok, y 40 horas para un curso de 6 créditos, está ok. Eso a grandes rasgos, y pueden ver el detalle de cómo se estimó eso en un documento que está citado al final de la presentación, que por supuesto que va a quedar disponible. Está hecho el cálculo con más detalle, explicado un poco los supuestos detrás del cálculo. Ese número de horas debería dejarnos tiempo suficiente para tener nuestras clases sincrónicas, clases de consulta, el estudio personal, etcétera, debería ser coherente. Y es importante mirarlo porque así podemos objetivizar la discusión sobre la sobrecarga, que es un tema que por el momento está muy en el aire, ¿no? Nuestros estudiantes nos dicen, estoy sobrecargado, nosotros decimos, pero nosotros le estamos dando esto, debería invertir tantas horas, y queda un poco en una cuestión media estéril, media de la opinión de tal y cual. Si nosotros logramos hacer una estimación un poco más profunda de esto, le podemos decir, comunicar de manera muy clara a nuestros estudiantes qué es lo que esperamos nosotros de ellos y ellas en su inversión de tiempo para el estudio. Bien, acá con esto termino la parte más conceptual. Acá, como pueden ver, hay algunos documentos que ocupé dentro de la presentación y algunos otros documentos que no están ocupados dentro de la presentación, pero que sí son interesantes de mirar, que son un poco refrescantes, digamos, con respecto a los temas de la evaluación, que van a quedar disponibles después cuando tengan la presentación, y le hacen clic y pueden ir a eso. Así que bien, eso ha sido la presentación. Espero que haya sido inspiradora para la discusión que viene ahora. Y bueno, les recuerdo mi mail que está ahí al final, que me pueden contactar para lo que quieran. Y con esto dejo de grabar la sesión y empezamos a revisar preguntas del chat y preguntas de mano alzada. Así que muchas gracias.